descubriendo el don que hay en mí. ¿Sabemos que es un don? A ver, ¿qué será un don? Hermana Blanca, usted que tiene así esas caras de querer participar. ¿Qué se le ocurre? No don Mañe ni don Juan, que es un don. Ay, se me acerca. A ver, Juan de Dios, es un don. ¿Quién tiene otra opinión de lo que es un don? Un regalo de Dios. Amén. Un don es un regalo de Dios. Pero vamos a ver qué utilidad tiene ese regalo y en qué momento recibimos ese regalo. Ciertamente sí hay un momento en el cual nosotros recibimos ese regalo, pero también lo recibimos con un propósito. Amén. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento, Bisair? Una habilidad. ¿Habrá alguna diferencia entre un don y un talento? A ver, ¿cuál, hermana Luz? Ajá, ajá. ¿Quién dice otra cosa? Ah, dice la hermana que el talento pues es algo que cualquier persona tiene, pero que el don es algo que solamente Dios te puede dar. ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Bueno, vamos a ver por qué. Está la idea, pero no está clara. La siguiente diapositiva, hermano. Definición de don. El don es un regalo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto del cuerpo. O sea, el don es algo que Dios te da, pero te lo da con un propósito. Y ese propósito es servir en la obra de Dios, edificar la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Vamos a ver, hermanos, vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando usted quiere darle un regalo a alguien, vamos a suponer que usted quiere regalarle a alguien una paleta, ¿no? Una paleta. Todos los que estamos aquí a lo mejor queremos una paleta, ¿cierto? Algunos de los que están aquí necesitan una paleta, ¿cierto? Pero usted le va a regalar esa paleta a quien usted quiere, ¿sí? A la persona que usted dispuso en su corazón darle esa paleta, ¿sí? No depende de que este
si a lo mejor necesitan la paleta o no la... No, a quien usted quiere, usted se lo va a dar. ¿Sí? Y así es Dios. Dios dice, bueno, es un regalo que yo doy. Pero eso no depende de lo que tú hagas. ¿Sí? No es porque tú seas muy bueno, no es porque seas muy justo, no es porque tú seas la ultra recochamboy, ¿verdad? No, no es por eso, no depende del que corre, dice la palabra, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. A quien Dios quiere, Él se lo da. Amén. Ahora vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo, capítulo 12, 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque vamos a ver nosotros que Dios a cada uno de nosotros nos ha regalado por lo menos un don, dice la palabra. O sea, nadie de los que estamos aquí puede decir, no, es que yo no tengo ni un solo don. No, ¿qué cree, pastor? Es que yo no soy bueno para nada. ¿Será eso verdad? No, porque la palabra dice que Dios a todos ha repartido dones, ¿sí? Según su gracia. A lo mejor algunos tienen uno solito, otros tienen dos, otros tienen tres. Lo que Dios haya querido darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero eso no, como vuelvo y repito, no es por nuestros méritos, es porque el Señor así lo quiso darnos a nosotros esos dones. Amén. Y ahora, y eso es algo que como iglesia nosotros no podemos ignorar, porque a veces les pregunto, y esto va muy ligado, el uso de los dones y el desarrollo de los dones espirituales va muy ligado a lo que es el llamado y lo que es el propósito de cada uno de nosotros. Yo creo que me voy a robar un poquito más de tiempo y después de este estudio les voy a dar otro que se llama llamado y propósito, porque esos dos temas van de la mano y no es posible de que a lo mejor llevemos 20 años en el Evangelio y pues no sepamos cuál es nuestro llamado, porque ciertamente también todos tenemos un llamado. Hay un llamado general, pero hay un que es para toda la iglesia, pero también hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Y no podemos ignorar eso porque es necesario que nosotros lo sepamos, lo aceptemos y lo desarrollemos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, ¿para qué son los dones? Para ministrar a la iglesia. Para eso son los dones que el Señor nos ha dado. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ya sabemos que los dones son un regalo. Ya sabemos que los dones vienen de Dios, amén. Es Dios quien nos lo da. No es de que nosotros pues los tengamos así porque sí. Es un regalo que Dios nos da. ¿Cuándo viene ese regalo? Ese regalo viene con todo el paquete después de que nos convertimos, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos todo un paquete de beneficios, ¿cierto? Salvación, vida eterna, justificación, santificación, muchas cosas, ¿sí? Redención, todo eso ya lo hemos visto aquí. Y junto con ese paquete vienen regalos. Y esos regalos les llamamos dones. Una persona que no ha aceptado al Señor en su corazón no puede tener un don que viene de parte de Dios, porque los dones solamente vienen de Dios, vienen después de la conversión y vienen para ministrar la iglesia. Amén. Ahorita vamos a ver qué son los talentos. La siguiente.
¿Para qué necesitamos una enseñanza cuidadosa sobre los dones del Espíritu Santo? Primero, para descubrir y desarrollar y usar nuestros dones espirituales. Porque hay personas que a lo mejor tienen el don, o sea, eso es seguro. Todos tenemos por lo menos uno. Sí, ya sabemos, ya lo leímos, que dice la palabra que el Señor ha repartido a todos, no dice a algunos, a todos dones según su gracia. Amén. Entonces, si el Señor ya repartió dones, pues algunos no saben cuál es su don. Yo estoy segura que más de uno va a decir, es que pues a lo mejor sí lo tengo, ¿verdad? Pero no sé cuál es. Pero usted en este estudio se va a dar cuenta cuál es el don en el nombre de Jesús. Porque para eso es este estudio, para que usted descubra cuál es el don que Dios ha depositado sobre su vida. Y lo pueda desarrollar y lo pueda usar para beneficio de quién, pues de nosotros, que somos la iglesia, amén, porque para eso Dios se lo dio. Para conocer y ejercer su función dentro del cuerpo de Cristo. En la carta de Pablo a los Corintios dice que nosotros somos un cuerpo y en ese cuerpo Cristo es la cabeza. Amén. Y dice que dentro del cuerpo todos tenemos una función. Unos son ojos, otros son boca, otros son nariz, otros son manos, otros son oídos, otros son pies, etcétera. Pero todos tenemos una función. Tampoco nadie puede decir, es que yo soy el anexo del cuerpo. No, 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 no. Nadie puede decir eso. ¿No? No es que yo soy ahí la molécula que se fue de más. No, tampoco. Todos tenemos una función específica dentro del cuerpo. Amén. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. Entonces, pero si usted no conoce cuál es esa función, ¿qué sucede cuando no usamos un músculo? A ver. ¿A alguien de ustedes alguna vez les han puesto un yeso? Que se haya fracturado y le hayan puesto un yeso. Y después de que le quitaron el yeso, ¿no se dieron cuenta de que a lo mejor ese brazo, esa pierna estaba más flaquita que la otra? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué será? Por la falta de uso, ¿verdad? Porque pues hay una ley de la naturaleza, todo músculo que no se usa se atrofia, ¿sí? Y así como sucede en el cuerpo físico, así también sucede en nuestra parte inmaterial. Si nosotros tenemos un don del Espíritu Santo y nosotros no lo usamos, no lo desarrollamos, ¿qué sucede? Pues, apagamos esa operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces lo atrofiamos, ¿sí? Lo atrofiamos. Dicen siempre, yo cuando estaba en la universidad nos decían los maestros que eran neurólogos que la memoria es como un músculo y que si uno no la usa se atrofia. Entonces, yo veo, por ejemplo, en esas casas que hacen de los adultos mayores, las actividades que hacen para los adultos mayores, los ponen a hacer rompecabezas, memoramas, juegos de mesa, crucigramas, para que ellos desarrollen la memoria, porque ¿qué sucede? Que las personas generalmente cuando ya llegan a una etapa de su vida donde ya no son productivas, que se pensionan o algo así, ¿qué hacen? Pum, se encierran en su casa, no hacen ninguna actividad, nada más se sientan a esperar la pensión. Y eso es lo peor que un ser humano puede hacer, quedarse en el sedentarismo, porque hasta la mente se atrofia. ¿Y qué sucede después? Llegan a los 80 años, 70 años y ya tienen Alzheimer. ¿Por qué? Porque todo lo que no se usa se atrofia, hasta la mente. Y cuando nos quedamos en inactividad, hasta la mente deja de activarse. Entonces, y así, tal cual como sucede con nuestro cuerpo físico, así sucede con nuestro espíritu. Si nosotros constantemente no estamos activos en la iglesia, ¿qué sucede? Nos apagamos. Nos apagamos. Y a veces los hermanos vienen y dicen, no, es que ya no quiero servir. ¿Por qué? Por X, por Y. Piénselo bien, hermano, piénselo bien. Piénselo bien antes de tomar una decisión tan catastrófica, porque todo lo que usted deja de hacer para el Señor, usted lo único que va a provocar es sequedad y muerte espiritual.
¿no? Entonces, para eso necesitamos nosotros conocer, ¿verdad?, cuál es nuestra función dentro del cuerpo, para que esa parte del cuerpo se mantenga activa junto con las demás. Para evitar manifestaciones inmaduras y desenfrenadas, porque pues hoy en día, por tanto desconocimiento que hay de la misma palabra, nosotros vemos en las iglesias situaciones que son exageradas, a veces hasta absurdas, y todo se lo achacamos al Espíritu Santo. Pero pues nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios actúa de muchas maneras y no solamente por medio de manifestaciones externas. El Espíritu Santo actúa dándonos a nosotros palabra de ciencia, palabra de sabiduría, consejo, servicio, misericordia, muchas maneras, ¿no? Pero hay personas que reducen la acción del Espíritu Santo a un mover externo y entonces piensan que a lo mejor un mover exagerado en la iglesia donde todo el mundo se retuerce, se revuelca, se mueve, brinca, ya es solamente eso, es el Espíritu Santo, y estamos equivocados porque el Espíritu Santo es mucho más que eso. Y cuando nosotros sabemos realmente cómo actúa el Espíritu Santo por medio de la iglesia, vamos a evitar todo ese tipo de situaciones. Para evitar el temor y la desconfianza. A veces también, como no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo, podemos nosotros juzgar equivocadamente la operación del Espíritu Santo por medio de otros hermanos en la iglesia. Y para evitar apagar el Espíritu. Porque también si nosotros no dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de los dones, también estamos apagando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, la siguiente, hermano. ¿Para qué son dados los dones? Los dones son dados para perfeccionar a los santos, son dados para edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a verlo rápidamente en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los dones espirituales, para que nosotros seamos perfeccionados y para edificar el cuerpo de Cristo. También sirven para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice Filipenses 3, 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por otro lado, Colosenses capítulo 2, del 2 al 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Para qué son dados los dones del Espíritu Santo? Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gálatas 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Y Gálatas 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ay caramba, eso sí no, ahí me equivoqué, perdón. Bueno, la siguiente diapositiva. Déjame que se me perdieron. Cristo es la cabeza y todos somos miembros de su cuerpo. ¿Qué sucede si no hay una cabeza regulando el cuerpo? Pues el hombre sin cabeza, imagínense, sin la cabeza nos morimos. Sin la cabeza no tendríamos capacidad de movimiento. Cristo, la cabeza, desea dirigir su cuerpo para que éste haga la voluntad de él. Para eso está la cabeza, para dirigir el cuerpo. Entonces, ciertamente los dones vienen de Dios, pero nosotros, para poder desarrollar esos dones, tenemos que estar sujetos a Dios, porque ahorita cuando yo les empiece a explicar cada don, que de eso nos vamos a gastar varias clases porque son muchos, vamos a ver que así como hay un uso, hay un abuso. Y el abuso de los dones espirituales se da precisamente cuando nosotros sabemos que tenemos un don, pero no ponemos el uso de ese don en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos saber que Cristo es la cabeza, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar sujeto a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos manda hacer. Efesios 4, 15, 16 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo es que crece la iglesia? Sujetos a la cabeza que es Cristo, y también dice que el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ¿para qué son los dones? Para ayudarnos mutuamente. Porque a lo mejor usted tiene un don que otra persona no lo tiene. ¿Cuál debe ser su actitud correcta? No criticar al otro porque no hace lo que usted hace. Pues porque para eso usted lo puso ahí, para que usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Porque así como no todos somos oreja, como no todos somos ojos, porque a veces chocamos, ¿no? Y chocamos a veces por causa de los dones. Y ahorita les voy a poner ejemplos. Porque a lo mejor yo tengo el don de servicio y entonces a mí me gusta ayudar en todo, pero a lo mejor otro hermano no lo tiene, ¿no? Pero el hermano tiene otro don que ha sido de bendición para mi vida. Pero ¿qué hace el que lo tiene? Ay, ¿y este por qué no hace? ¿Y este por qué no sé qué? Y entonces cuando caemos en esas actitudes, estamos usando erróneamente nuestros dones, porque Dios no te lo dio para que te creas superior al otro. Dios te lo dio para que lo uses en edificación de la iglesia. Y entonces ese es el error a veces en el que caemos, que cuando ya descubrimos cuál es nuestro don, nos creemos superiores a los demás. Pero lo que necesitamos entender como iglesia es que no todos tenemos los mismos dones. Y eso que yo tengo, al otro le falta. Pero lo que el otro tiene, yo no lo tengo. Y eso es algo que necesitamos entender, porque si no lo entendemos, nunca habrá unidad en la iglesia. Todos somos diferentes. En todos Dios ha depositado algo diferente, ¿sí? Pero usted, en vez de juzgar, en vez de criticar, limítese a hacer, ¿verdad?, la función que a usted le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Todos los miembros del cuerpo tienen dones, ya leímos estos versículos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Corintios, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho.
O sea, todos tenemos dones, todos. Diferencia entre don y talento. Entonces ya sabemos que el don es un regalo que viene de quién, de Dios, que lo recibimos cuando, después de la conversión, ¿cierto? ¿Y que es para qué? Para ministrar a la iglesia, ¿sí? ¿Qué es un talento? Los talentos son las capacidades innatas, es decir, las obtenemos desde que nacemos y no dependen de si eres o no miembro de la iglesia. Pueden ser influenciados y promovidos por nuestros padres o por nuestros maestros. Por ejemplo, hay niños que desde pequeñitos usted les ve esa capacidad para dibujar, para cantar, para algún deporte, ¿cierto? Y eso es algo que ya viene con esa persona y que generalmente desde niño ya lo trae y a lo largo de la vida lo va desarrollando. Inclusive en los talentos puede haber una influencia genética. Hay familias donde todos cantan, ¿cierto? Hay familias donde todos tocan instrumentos. Hay familias donde todos son deportistas. Hay familias donde todos son estudiosos. Hay familias donde, y así, tienen a veces los talentos una influencia genética, hereditaria. Porque generalmente con los talentos se nace y los vamos desarrollando. Pero un talento, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios también puede usar esos talentos para su gloria y para su honra. Amén. No quiere decir que porque es algo que usted tiene desde niño, pues entonces no lo puede usar para la gloria de Dios. Sí, los talentos deben usarse para la gloria de Dios, porque finalmente, aunque usted lo tenga desde niño, aunque usted lo tenga desde antes de conocer de Cristo, la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Entonces, aunque usted eso lo haya tenido desde antes de conocer de Cristo, la palabra dice que todo lo bueno viene de Dios, entonces Dios también se lo dio. Amén. La siguiente, ejemplos de talentos. Estos son ejemplos para los deportes, para el dibujo, para la cocina, para los instrumentos, para los idiomas, para actuar. Son ejemplos de talentos, ¿sí? Y seguramente si yo les pregunto cuál es tu talento, algunos tienen. A ver, díganme, ¿cuáles son sus talentos? Para pintar, dice Lucecita. ¿Quién más tiene algún talento? Para hacer pulseritas. Para cocinar, dice la hermana. ¿Quién más tiene otro talento? Todos tenemos talentos, ¿eh? Para aprender cosas. Para nadar. Samantha, ¿cuál es tu talento? Tienes que tener un talento, también todos tenemos talentos, ¿cierto? Todos tenemos un talento, ¿cierto? Para cantar, para hablar en público, para... Hay gente que sin haber ido a una universidad te pueden dar, improvisar cualquier tema, ¿no? Y no les da miedo pararse, no necesitan capacitación. Algo para lo cual usted no necesitó capacitarse y usted lo hace bien, eso es un talento. Eso es un talento. Amén. De hecho, dicen que hay diferencias entre talentos y habilidades, porque los talentos, o sea, algo que es tu talento, no necesitaste estudiar para tenerlo, o necesitaste estudiar muy poco para tenerlo, ¿sí? Son las personas que a lo mejor, no sé, empiezan a estudiar música y ya en una semana ya están tocando una canción y ya en 2 años ya lo saben perfectamente. Esa persona tiene un talento, ¿sí? Pero hay personas que a lo mejor, no sé, tocan el mismo instrumento, pero tuvieron que estudiar 10 años para poder
dominar ese instrumento. Entonces usted no tiene talento, usted lo que tiene es una habilidad. ¿Sí? O sea, hay una diferencia. El que tiene el talento lo hace así. Así, y lo hace bien. El que adquiere la habilidad tiene que estudiar, esforzarse y con los años lo va a lograr hacer. ¿Sí? Clasificación de los dones espirituales. Hay dones motivacionales o del Padre, hay dones de ministerio o del Hijo, y hay dones de manifestación o del Espíritu Santo. Esa es la clasificación de los dones, de todos los dones que hay en la Biblia. Vamos a ver cuáles son esos dones motivacionales o del Padre. Vamos a Romanos capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo desde el principio porque está muy interesante. Fíjense. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí vamos uno, ¿verdad? Profecía. O si de servicio, en servir. Nos está hablando de otro don, que hay otros que tienen el don de servicio. O el que enseña, en la enseñanza. Ahí está otro, ¿verdad? El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Traducción, ¿qué nos está diciendo el Señor? Todos ustedes son el cuerpo de Cristo. Aquí la única cabeza es Cristo. Todos nosotros tenemos una función específica dentro del cuerpo, según lo que Dios ha querido dar a cada uno de nosotros. Pero nadie debe tener de sí mayor concepto que los demás, porque a cada uno Dios le ha dado un don. A los que sirven, a los que enseñan, a los que profetizan, a los que exhortan, a los que reparten. Fíjense que hasta para repartir se necesita tener el don.
Hasta para repartir se necesita tener el don. Al que preside, o en otras versiones dicen a los que lideran, el don de liderazgo. No todos lo tienen, algunos lo tienen, pero esas personas que lo tienen es porque Dios ha depositado ese don de liderazgo en ellos. A los que hacen misericordia. Todos, ¿verdad? Tenemos algunos de esos dones. No son todos, faltan más. Vamos a ver los dones de ministerio o del Hijo. Vámonos a Efesios 4:1. 4:11, perdón. Dice la palabra. Y él mismo constituyó. ¿De quién está hablando en el versículo anterior? De Cristo, ¿verdad? Por eso se le llaman dones del Hijo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y vamos a ver los últimos. Vámonos a 1 Corintios 12. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo también muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, son 9 dones del Espíritu Santo, 5 dones de ministerio, ¿sí? Los dones motivacionales o del Padre, al ratito vamos a ver por qué se les llama motivacionales. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia, ahí son 7. Hay más dones de los cuales habla la Biblia. Vamos a ver 1 Corintios, ahí mismo en el 12, versículo 28, dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice Pablo. Primera de Pedro nos habla de otro don. Y es el don de la hospitalidad, que tampoco no todos lo tienen, ¿verdad? Y vamos a ver también en estas clases de qué trata ese don. ¿Sí? Primera de Pedro 4:9 habla de hermanos, ¿sí? Que hospedaron a otros, ¿sí? Y Hebreos 13:2 también habla de la hospitalidad, ¿sí? Y lo muestra como algo especial. Luego vamos a ver el contexto bajo el cual están escritos y lo muestra como algo especial, ¿no? Dice, inclusive algunos hospedaron ángeles sin saberlo, ¿sí? Porque no todo el mundo abre sus puertas, ¿verdad? Porque no todo el mundo recibe, ¿no? Hay gente que no le gusta recibir a nadie en su casa. Hay gente que no le gusta, ¿eh?
En cambio hay otros que dicen, vente, no, vente, tómate el cafecito, vente, vente, vente. Y todo el tiempo están invitando, pero hay otros que no conocemos sus casas, ¿verdad? Nunca nos han invitado. Esos no tienen el don. Bueno, ya leímos los versículos y vamos a empezar con el primer don. Ya se va a acabar la clase y nomás hicimos la introducción. Pero bueno, vamos a ver si podemos explicar aunque sea el primero. El don de servicio. La palabra servicio deriva de la misma raíz griega de ministración, encontrándose en Romanos 12:7, segundo de Corintios 8:4-2. 12:7, ya lo leímos, ¿no? Segunda de Corintios 8:4. Dice, segunda de Corintios 8:4, dicen, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y segunda de Corintios 9:1 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Entonces el don de servicio se utiliza para suplir las necesidades de los demás. Las personas que tienen el don de servicio siempre van a estar buscando suplir las necesidades de los demás, tanto del cuerpo de Cristo como de los no creyentes, de tal manera que las personas reciben un beneficio en tanto que la obra de Dios prospera. Vamos a ver un ejemplo bíblico de alguien que tenía el don de servicio. Y nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 de una mujer llamada Dorcas. Y vamos a ver qué hacía esta mujer para ayudar a suplir las necesidades de los demás. Dice la palabra, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Cuál era la necesidad que suplía Dorcas? ¿Cuál era la necesidad que suplía Dorcas? Lo acabamos de leer. ¿Por qué era que la lloraban tanto? Porque hacía ropa. ¿Y hacía ropa para quiénes? Para las viudas. Entonces esta mujer vio una necesidad, dijo, estas mujeres están viudas, no tienen quien les supla, no tienen quien las vista, ya no tienen un esposo al lado, quizás estas mujeres no tenían un hijo, y esta mujer, Dios puso ese don de servicio en su corazón, y ella decía, voy a coser túnicas para las viudas. Ella suplía una necesidad, con sus propios recursos, con sus propias manos. No era una mujer rica, pero hacía lo que podía por ayudar y solventar esa necesidad que ella vio en otros. Esta mujer tenía un don de servicio. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir?
Los que tienen el don de servicio, amados hermanos, están atentos a los detalles, están atentos a las necesidades de los demás. ¿Para qué? Para suplirlas. Una persona que tiene el don de servicio a lo mejor va a ver, ahí el niño de la hermana ya no tiene zapatitos. Y sin más allá y sin más acá, cualquier día aparece con un par de zapatos para ese niño. Esa persona tiene el don de servicio. El que tiene el don de servicio no hay que estar persiguiéndolo para que haga las cosas. El que tiene el don de servicio va a decir, esta cortina ya está sucia. La quito, me la llevo, la lavo y la traigo limpia y planchada. Esa persona tiene el don de servicio. El que tiene el don de servicio está atento a los detalles, a qué le gusta, a qué no le gusta, cómo esa persona prefiere las cosas, cómo no las prefiere. Y con todo atrevimiento yo voy a dar un ejemplo, no se sientan. Aquí tenemos muchas personas que tienen ese don y damos gloria a Dios por ellos. Que nosotros hemos identificado ese don. Como el hermano Rafa, que ha venido aquí fin de semana, sábado, domingo, a trabajar solito, a hacer ese mueble, sin que nadie alce la mano y diga yo te ayudo. Tiene el don. Esas personas tienen el don. Nuestra hermana Ana Yancy, me quedo admirada cómo está atenta a los detalles. Y es que le gusta con esto, y es que no le gusta con jitomate, y es que le gusta con cebolla, y es que se pone dos. Yo estoy segura que sabe hasta cuántas cucharaditas de azúcar se pone cada uno, porque está atenta a los detalles para suplir la necesidad de los hermanos, porque tiene el don de servicio. Amén. Y entonces el que lo recibe se siente así, ay, la hermana ya sabe hasta cómo me gusta, ¿verdad? Si me gusta el café frío, caliente, tibio, ya sabe porque está atento a los detalles para suplir la necesidad de quién, de los demás. Y damos gloria a Dios por esos hermanos. Esta es una iglesia muy privilegiada. Hay muchos aquí que tienen ese don. Muchos aquí que tienen ese don. De verdad, y lo hemos identificado y damos gloria a Dios por sus vidas. Aquellas personas que no se les pasa una fecha de cumpleaños, que no se les pasa una fecha especial, que quieren hacer sentir bien a los demás, esas personas tienen el don, como nuestra hermana Lulú, tienen el don, está atenta a los detalles para suplir algo. Y cada quien lo desarrolla de diferente manera. Amén. Cada quien lo desarrolla de diferente manera. Pero aquí muchos tienen ese don. Nuestro hermano Polo, nuestra hermana Ever, Chío, son personas que siempre están así. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué traigo? Lo tienen. Y si no lo habían descubierto, se los estoy diciendo. Tienen que desarrollarlo más porque Dios se los ha dado. Nuestra hermana Blanca, wow, de veras que mis respetos. Del estar aquí para abrir la puerta, llueva, truebe, le empagué primero que todo el mundo para que nadie se moje. De veras que sí, muchas personas aquí tienen ese don, lo hemos visto y damos gracias a Dios por sus vidas. Siempre las personas que tienen el don de servicio están detectando qué necesidad hay, cómo lo puedo suplir, qué necesidad tenemos. Amén. Las personas que tienen el don de servicio les gusta estar rodeados de gente, no son personas solitarias. Les gusta andar hablando con todo el mundo, les gusta estar platicando con medio mundo, porque por medio de esas pláticas ellos saben qué necesidad tiene el hermano. Socializan mucho. Las personas que tienen el don de servicio saben lo que hay que hacer y lo hacen. No están preguntando que para cuándo, que cómo. Vio la necesidad y lo hizo, no está esperando a que el pastor le mande. Ahora, ¿podemos usar mal el don de servicio? Sí.
Vámonos a un ejemplo bíblico. Vámonos a Lucas 10, versículo 38 al 42. Y esta es una historia bien conocida, ¿verdad? La de Marta, Marta. Marta, Marta. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la manera en los que tienen este don de servicio de repente lo pueden llegar a usar mal? Se vuelven impacientes, se enojan, presionan a los que no son iguales. Si usted está haciendo eso, lo está usando mal. Es que vamos a hacer esto y así, ya, así, ya. Y quiere que toda la iglesia se mueva a su ritmo. Y quiere que toda la iglesia haga lo que ellos dicen. Y quiere que todos hagan. Y quiere que todos... Y caen en ese error. Los que tienen el don de servicio también, ¿verdad? Y ya nos hemos dado cuenta quienes ya cayeron en ese error. De que así todos, no, porque hay que hacerlo. Y no espere, y ya. Entonces, aguántese tantito. Usted tiene el don de servicio, pero no se tiene por qué enojar, no se tiene por qué impacientar, no se tiene por qué desesperar, porque el otro hermano no actúa igual que usted, no está movido como usted. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces estamos haciendo un mal uso, porque ya sabemos que no todos somos iguales. Amén. No todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, este don bien usado es una bendición. Mal usado se convierte en un problema, porque ya ahí no estamos siendo dependientes del Espíritu Santo de Dios. Y entonces eso nos puede llevar a tener conflictos con los hermanos. ¿Por qué? Porque pues yo quiero que todos sirvan al mismo ritmo que yo sirvo. Pero no todos somos iguales, no todos tienen el mismo don. Y yo les aseguro que aquí cada uno va a ir descubriendo cuál es su don. Y también Dios va a hablar a nuestros corazones y vamos a ver de qué manera lo podemos ir usando bien, que realmente sea una bendición para mí y para los demás. Amén. Test para descubrir si tenemos el don de servicio. A ver, ustedes ahí en su propio corazón respóndanse. Cuando veo una necesidad, tengo deseos de ayudar cuanto antes. Si usted es de esos que ni cuenta se da, no lo tiene, no se preocupe, ni se rompa la cabeza. Ni cuenta se da, ¿verdad? Si el baño bota agua, si la cortina... No, usted ni cuenta se da, si usted no tiene el don. No se mate la cabeza, no lo tiene, ¿verdad? Me molesta cuando veo un desperfecto y tiendo a arreglarlo. Si usted dice sí, ¿verdad? Probablemente tenga ese don. Me doy cuenta fácilmente cuando alguien necesita algo y quiero ayudar a solventarlo. En el contexto general, ¿verdad? En el contexto general, ¿no? Porque no es solamente aquí en la iglesia. Cuando Dios nos da un don, sí, ciertamente dice la palabra que nosotros tenemos que bendecir primeramente a nuestra familia en Cristo, ¿verdad? Pero esos dones trascienden, ¿no? Inclusive a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿verdad? Porque es algo que ya Dios puso en ti. Amén. Recuerdo fácilmente fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, etcétera.
¿no? Si usted de esos que cumplió un hermano y ni siquiera se inmutó en mandar un mensajito y le dio lo mismo, usted no tiene el don. Usted no tiene el detalle, no tiene el cuidado, usted no le importa, usted no, 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 de verdad, usted X, ¿no? Algunas veces tiendo a ser crítico y a juzgar con severidad a los que no pueden hacer las cosas como yo las hago. Me hace feliz sentirme útil aún en hacer pequeñas cosas sin que nadie me lo agradezca. Si usted se siente útil haciendo las cosas, no está esperando que la gente se lo agradezca, que la gente se lo reconozca, sino simplemente porque usted siente ese gozo en servir, usted tiene el don. Amén. Bueno, y con esto nos despedimos. Todos podemos servir, Jesús nos invita a servir, pero el que tiene el don lo va a hacer mejor que nadie. O sea, tampoco es una excusa decir, ay, no es que como yo no lo tengo, olvídense, ¿no? Conmigo no cuenten, porque la palabra a lo largo de las escrituras, a lo largo de las enseñanzas de Jesús, nos exhorta a que sirvamos los unos a los otros. Amén. Entonces tampoco es excusa el hecho de que usted no tenga el don para decir, no, pues conmigo no cuenten, ¿eh? No, o sea, tampoco se acomode, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿verdad? El que tenga el don lo va a hacer mejor que nadie, siempre va a estar dispuesto. Amén. Vamos a orar, amados hermanos.